Mousse de foie de volaille y lapin a la moutarde. ¿Queréis una receta súper sencilla, súper económica para servir en entrante o para un aperitivo o para hacer así entre amigos? Hoy la tenemos. Vamos a hacer un mousse de foie de volaille. ¿Eso qué quiere decir? Mousse de higaditos de pollo. Higaditos de pollo, sabéis el precio, baratísimo. Entonces, eso son recetas que podemos comprar en el supermercado listas y nunca imaginamos lo fácil que es arreglarlo. Pues vais a ver, conmigo la cocina fácil es la que me corresponde. Aquí estoy poniendo en esta sartén vino blanco. Lo pongo a calentar porque aquí voy a rehogar mis higaditos sin grasa. Aquí tengo los hígados. Tengo que llamaros la atención sobre los hígados de pollo porque muchas veces vienen con una pequeña... Lo digo sobre todo para los principiantes en cocina porque yo he conocido gente que no sabía lo que era. Hay una bolsita verde, pero pequeñita, como una uña, que está siempre colgada a los hígados de pollo. Es como una vesícula. Está llena de todo lo que el pollo tiene que echar y es amargo, amargo, amargo. Y eso os pone una receta en el suelo. No hay manera con esto. Así que siempre hay que verificarlos todos, lo que vienen en la bolsa o en la caja, para no caer con nosotros lo llamamos fiel, con la bolsita, con la vesícula verde esta. Ahora esto se está calentando. Lo voy a poner a fuego bastante vivo. Eso es una de las primeras recetas que yo hice hace unas pilas de años, porque yo, como todo el mundo, me ha gustado siempre comer, pero yo no daba por la cocina ni para hacer mi profesión ni para nada. He llegado a esto un poquito por casualidad. Y bueno, mirando programas en Francia, que yo empecé a mirar programas de cocina desde pequeñita en la televisión francesa. Aquí le voy a añadir un poquito de mantequilla, pero muy poco, solamente para que tomen color los higaditos. Vale, y ahora que está todo muy caliente, entonces os decía que yo empezaba a colectar recetas de la tele francesa. Yo tenía 8 años. Mi madre me ha traído hace unos cuantos años unos cuadernos que yo guardaba desde empecé a escribir y a colectar recetas en las revistas y todo. Y luego, pues con los años, nada, dejé la cocina, dejé todo eso, me casé con un millonario griego, me fui a dar vueltas al mundo, a vender aviones, a comprar Ferraris, a disfrutar, a vivir, Marbella, lujo, fiestas, bueno, una pasada. Hasta que un día, pues mi vida cambió, porque la vida es así, un día así, un día arriba, 2 días abajo. Y yo me quedé sin nada. Y digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pues sin marido, sin casa, sin trabajo, sin dinero, pues me metí a cocinar. Empecé haciendo recetas y empecé a trabajar en varias páginas web. De hecho, hice mi propia página web en el 96 y tengo todavía recetas de la época en la página de A Fuego Lento, de Coldo Royo, un chef admirable. Y empecé a cocinar virtualmente, como quien dice. Hice varios libros de cocina y al final, hace 10 años, pues salté del otro lado y me metí en la cocina real, la de hoy, la de los fogones. Y estas recetitas que yo había aprendido hace 30 o 40 años o más, o 50, pues me han venido a la mente. Me he dado cuenta que no estaban siempre muy conocidas donde vivía y yo empecé a difundirlas y aquí estamos para enseñaros recetas fáciles de cocina de cada día con un toque un poquito guiri, como yo diría,
Aquí le he puesto un poquito de brandy. ¿Por qué? Porque eso le da el sabor a la mousse de foie, pero tampoco quiero que se note en la preparación. Entonces hay que quitarle el alcohol. Y poniéndole cuando se cuece los higaditos, pues se evapora el alcohol y nos deja solamente el sabor. Eso lo voy a dejar así, 1 minuto, tapadito, así. Y voy a preparar mi batidora, porque eso es una receta súper rápida, ¿eh? Vais a ver que es una maravilla. Aquí tengo una batidora y voy a poner todos mis ingredientes. La mantequilla en el fondo. Así. Luego, bastante pimienta. Le voy a poner sal. Y también, ya que estamos aquí, hoy voy a poner un poquito de nuez moscada, que es una de mis especias preferidas, que le da siempre el buen toque a todo este tipo de preparaciones. ¿Y qué voy a hacer? Aquí tengo azúcar. ¿Os parece un poquito sorprendente, no? Pues no, porque si acaso uno de los higaditos hubiera quedado en contacto con la vesícula esta verde que yo decía antes, pues podríamos tener un toque de amargo. Entonces le voy a poner un poco de azúcar para curarnos en salud, como se dice. Aquí pongo nata espesa. Y ahora voy a añadir mis higaditos que estarán en su punto. De hecho, lo son. Apago el fuego. No voy a poner el jugo porque si no mi mousse sería demasiado líquida. Voy a poner solamente la carne. Voy a hacer 2 turnos porque esto está pequeño. Como eso hace mucho ruido y voy a necesitar hacerlo en 2 veces, os voy a dejar aquí. Volvemos cuando lo habré terminado ¿habéis entendido lo que quiero decir? Y cuando lo he triturado, volvemos y os enseño el resto de la receta. Hasta ahora mismito. Aquí tenemos una tarrina preparada especialmente para todo lo que es paté o foie. Mire, eso es una pieza que luego os voy a enseñar la utilidad. Voy a llenar mi tarrina con la preparación y me cabe perfectamente en este tamaño y además va a ser muy mono, porque eso lo podemos dejar directamente en la mesa y que cada uno se sirva a su gusto. Voy a quitar un poquito de aire así para que se aplaste bien. Aquí teóricamente tendría que poner un plástico, pero no lo voy a poner porque es muy feo. Va a ir esta pieza encima del plástico y aquí viene la tapa. Me vais a hacer el favor de dejar esto 24 horas al frigo antes de comerlo. Pero como yo no os quiero dejar aquí 24 horas esperando, he preparado uno ayer que me lo traigo de vuelta. Aquí está mi mousse de foie. He quitado el plástico hace 5 minutos para ver cómo había quedado y está súper bien prensada. Con esto que se quita bien porque hay las marcas para los dedos. Y mire, eso es un mousse de foie de higadito fantástica. Un trozo de pan país un poco tostado, una baguette, yo qué sé, un pan cualquiera que os guste, un biscot, pues genial. Un aperitivo, un entrante, una ensalada con esto y es fabuloso. Lo llevo a la mesa que luego lo probaremos.
Pues aquí estamos con un conejo lapin a la moutarde, una receta típica del pueblo donde yo nací, Dijon, la ciudad de la moutarde, de la mostaza. Aquí voy a preparar mi olla. Esta olla en francés tiene un nombre, se llama cocotte. La cocotte. La cocotte es también el diminutivo o el apodo de la gallina. Aquí que estoy buscando, porque yo ya me lío yo sola, sin que nadie me pida nada y no sé ni dónde voy. Señores, un poquito de mantequilla, no mucho. Vamos a hacer hoy un poquito más light. Hay que cuidar. ¿Dónde tengo yo la espátula? ¿Aquí? Aquí. Vale. Un poquito de nuestro aceite de girasol, como siempre, para evitar el punto de fusión de la mantequilla. Y le damos a la placa para que eso se funda a temperatura media. Mientras tanto, me pongo los guantes, señores, hoy vamos en serio. Eso ya no es una cocina de principiantes, es una cocina de borgoñesa de nacimiento. Cojo el conejo y lo voy a bañar en mostaza, así. Si os parece mucho porque la mostaza es un poco fuerte, podéis ser un poquito menos generoso que yo, pero a mí me encanta así, porque de todas formas el sabor fuerte de la mostaza se quita una vez que esté terminado de cocer y con la salsa, la nata, desaparece un poquito este aspecto, sabor un poquito picante. Así, aquí los conejos son mucho más pequeños que en Francia. En Francia no sé por qué tenemos siempre, cuando compramos un conejo, y si es del campo peor, pesa como mínimo 3 kilos, 4 kilos y necesitan 3 horas de cocción. Aquí en España son mucho más tiernos, más pequeñitos, así que la receta es mucho más rápida y mucho más fácil de hacer. Esto lo voy a subir un poquito. Ojo, que cuando se mete el conejo, eso chispea mucho. Es una carne que chispea mucho. Entonces siempre hay que cuidar al momento de acercarlo, de ponerlo en el fondo de la cocotte. Nuestra bonita cocotte amarilla, que está del color de la mostaza o casi. Así. Pues ahora voy a coger un tenedor. No, yo había sacado una pinza. Eso. Yo no sé muy bien utilizar esto, pero vamos a ver. Sí, perfecto. Mire lo fácil que es. Pues eso es lo que he comido toda mi infancia en casa de mi abuela, en casa de mi madre, en casa de mi tía. Solo los platos que se hacen los domingos, así, cuando no tienen nada especial, pues se hace un conejo del campo, un poco de mostaza y poco más. Es una receta muy sencilla, ¿eh? Ahora voy a sacar otro bol. Voy a bajar el fuego. Mucho. Y como están rehogados todos bien de los dos lados, pues los saco y los reservo aquí. Y ahora voy a poner la cebolla, la chalota, el brandy, el vino blanco, la nata y lo dejaremos, lo volveremos a poner cuando la salsa estará media hecha. Vais a ver. Eso. Eso. Esos son trocitos pequeñitos, se cuecen en 10 minutos, ¿eh? Tampoco hace falta perderse la mañana para hacer esta receta. Aquí lo guardo. Aquí tengo cebolla. Voy a poner aquí. Ahora voy a... Sí, tengo el fuego a 4, está perfecto. Un poco de cebolla. Un poco de chalota. Una cuchara de chalota. ¿Dónde está mi espátula? Así.
lo tengo que dejar pochar solamente unos segundos. El brandy, poco, ¿eh? Lo mismo, se tiene que evaporar el alcohol, como en todas las recetas que yo hago, pongo siempre el alcohol a cocer. Si queréis flambear, que tenéis, cocináis con gas, mucho más fácil. Con la vitrocerámica es un poco complicado de flambear. Y luego voy a poner vino blanco. Voy a poner la mitad ya para empezar a que se mezclen los sabores. Un poco de ajo picado. Por supuesto, laurel y tomillo, no mucho porque el laurel amarga y como la mostaza es bastante fuerte, voy a poner solamente una hoja de laurel. Sal, una buena pizca de sal, la nata es muy sosa y pimienta que no le falte. Así. Ahora, ¿qué hago? Añado el resto de mi vino y pongo los trozos de conejo de nuevo en este fondo, en este caldo. Voy a meter todo. Una vez que estará hecho, lo voy a tapar y lo dejaremos, no mucho porque son pequeñitos, voy a decir 15 minutos como máximo, pero yo miraré mientras tanto de vez en cuando lo que pasa debajo de la tapa. Yo lo cierro así. 15 minutos, nos vemos aquí para terminar esta receta deliciosa, ¿vale? Ahora está nuestro conejo casi listo. Voy a bajar un poquito el fuego. Acabo de verificar y he visto que estaba ya todo en su punto. Entonces voy a sacar la carne. Otra vez. Os tengo que contar lo que me pasó un día. Hace muchos años mi marido tenía clientes ingleses muy importantes, gente de mucho nivel, de mucho negocio y de mucho dinero. Y me dice, ¿te importa hacer la comida en casa? Aunque teníamos un cocinero en casa, por supuesto. ¿Te importaría hacerle una especialidad francesa, algo muy tuyo? Porque tú sabes que a los ingleses les gusta mucho la cultura gastronómica francesa. Y yo me meto a hacer esto, que me sale siempre bordado. No es que me ha salido mal, es que los ingleses no comen conejo bajo ningún concepto, porque es como si comieran su propio gato. Como nosotros el gato, ellos es el conejo. Y cuando llega esto a la mesa, pues no sabían cómo decirme los pobres que no podían comer esto. Como que si a mí me sirven un trozo de perro o un trozo de gato. Y yo no tenía otra opción, no había previsto nada. Me quedé, bueno, yo creo que fue un día de vergüenza que pasé, vamos. Bueno, estoy hablando y otra vez me he perdido el hilo, que acabo de poner los champiñones en la salsa. ¿Lo habéis visto? Eso no necesita mucho tiempo. Lo voy a dejar porque son champiñones blancos, muy tiernos. Y mientras tanto voy a terminar mi aderezo de salsa. No he tirado la mostaza que yo usé para untar el conejo, como me quedaba bastante. Tampoco estamos aquí para despilfarro. Voy a preparar esto con nata líquida y va a ser eso lo que va a terminar mi salsa. Va a liar un poquito la salsa. Pues sí, así que me quedé con los ingleses haciendo una pinta. Yo decía, madre mía, mi marido que pensaba venderle 3 aviones se va a quedar sin el pedido. Pero bueno, al final termino eso en broma, se ha quedado una historieta entre todos los amigos, la gente de negocio de nuestro entorno, y todavía se habla del conejo de la Evelyn para los ingleses. Bueno, ya hemos terminado con esto. Voy a poner directamente mi salsita aquí. Voy a bajar el fuego.
para que no se me corte la nata. Así. Oh, eso tiene una pinta y un olor, ni os cuento. Lo probáis, os chupáis los dedos. Si os gusta el conejo, si no sois ingleses, desde luego. Aquí. Y pongo otra vez mis trocitos. 1 minuto solamente para que se empapen de salsa, mientras prepararé mi plato para servirlo, mi fuente de mesa. Y voy a quitar también todo lo que tengo aquí sucio. Eso está, el último trozo. Le damos una vuelta más. La salsa tiene que reducir bastante, pero esta nata tiene esa ventaja que se reduce mucho y nos hace una salsa perfecta. Aquí tengo el conejo con champiñones, salsa de mostaza, nata, hecho a la borgoñesa, a la dijonesa, que Dijon es la capital de la mostaza. Lo sirvo, ¿os parece? Es un plato rústico, ¿eh? Eso no necesita una presentación como hacen ya los chefs de 3 estrellas Michelin, ¿eh? Eso es sentarse a la mesa, comer, chuparse los dedos y adiós y gracias. Así tenemos nuestro conejito. Los champiñones se han quedado bien blancos porque si los hubiera hecho a sudar antes en una sartén se hubieran puesto negro. Pero prefiero hacerlo directamente, no necesitan mucha cocción y se quedan muy blanquitos. Un poco de salsa y un guiso perfecto con mi cocotte, que ha sido extraordinaria. Señores, lapin à la moutarde et aux champignons. Ahora tenemos aquí nuestros 2 platos del menú, el entrante o aperitivo, según. Yo lo voy a comer y lo voy a probar. Y luego, pues, nuestro conejo con salsa de mostaza y champiñones blancos. ¿Qué os voy a decir? Pues que eso a mí me gusta mucho y que os va a encantar comer este mousse de foie casero, absolutamente natural, como habéis visto. Os deseo que lo disfrutáis porque yo sí que lo voy a disfrutar. Nos vemos otro día, otras recetas, otros trucos, otras historias. Buen apetito.